Muy buen día. Hoy vamos a hablar acerca de un análisis a la NIF 16 arrendamientos. Primero que nada, vamos a tomar en cuenta el impacto que esta normativa ha tenido con su entrada en vigencia, tanto para la parte de arrendadores como la parte de arrendatarios. Además, vamos a ver un análisis en general de la normativa número 16 arrendamientos. Podemos decir que el objetivo de esta norma es establecer los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. También, asegurar que los arrendadores y arrendatarios proporcionen información relevante de la forma que presente fielmente esas transacciones de arrendamientos. La información proporciona una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de cada una de estas entidades. Vamos a ver un análisis más profundo acerca del impacto y de esta normativa que ha tenido en general. Vamos a hablar del impacto de la nueva normativa de arrendamiento. El 1 de enero de 2019 entró en vigencia la NIF 16, publicada en enero de 2016 por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta norma requería que el arrendador reconociera casi todos los arrendamientos en el balance general, reflejando de esta forma el derecho a usar el activo por un periodo de tiempo, así como el pasivo asociado a los pagos contractuales. El arrendamiento es una forma de financiamiento usada de forma general en el mundo. Permite a las entidades usar propiedades y equipos sin necesidad de incurrir en grandes desembolsos de caja desde el inicio. También provee flexibilidad, permitiendo al arrendador manejar los riesgos de obsolescencia y valor residual de los activos. Antes de la entrada en vigencia de la NIF 16, un arrendador contabiliza un arrendamiento ya sea como arrendamiento operativo o financiero, sobre la base de una serie de reglas y pruebas complejas, que resultan que el activo pueda quedar registrado o no en el balance general. Los arrendatarios se ven altamente afectados por esta nueva normativa. La contabilidad de los arrendadores permanecerá en su mayor parte sin cambios, sin embargo, pudieran tener impactos en sus modelos de negocios como producto de cambio en las necesidades y comportamiento de los arrendatarios. El impacto en los arrendatarios. Esta nueva norma afectará a los indicadores financieros más comúnmente utilizados, como el índice de apalancamiento, posición corriente, rotación de activos, costo de financiamiento, utilidad operativa, resultado neto y flujo de caja operativo, entre otros. Estos cambios pueden afectar igualmente índices de cobertura incluidos en contratos de préstamos, indicadores de riesgo de crédito y pudieran resultar en cambio en las necesidades y conductas de participantes del mercado. Estos cambios pueden hacer que muchas empresas reevalúen las decisiones de compra versus arrendar. Igualmente, habrán cambios en el gasto de arrendamiento, que será reemplazado por depreciación y gasto de interés, al igual que el patrón de reconocimiento, la aceleración del gasto de arrendamiento. De la misma manera, es importante considerar los impactos en el ajuste por inflación de acuerdo con la NIC 29 y el impuesto sobre la renta diferido asociado. Las entidades que tengan arrendados activos de gran tamaño, incluyendo oficinas, equipos, vehículos, aeronaves, etc., se espera que tendrán impactos importantes. El impacto en entidades con números de arrendamiento de poco valor, como teléfonos, artículos de oficina, computadoras personales, entre otros, se espera sea de menor considerando que el Consejo concluyó algunas exenciones para activos de bajo valor. El costo de implementar los requerimientos de la norma y disponer de la información requerida puede ser importante en muchos casos. El impacto en los arrendadores. Los arrendadores y arrendatarios posiblemente requieran revisar las condiciones de arrendamiento actuales o futuros. Las estructuras legales y de negocio que actualmente soportan los arrendamientos probablemente deban ser revisadas para evaluar si continúan siendo efectivas. Por ejemplo, negocios conjuntos o entidades de propósito especial. Por último, la contabilidad del arrendador se mantendrá sin cambios significativos en línea con los requerimientos de la NIC 17. Sin embargo, pudieran ser afectados en su modelo de negocio por cambios en las necesidades y conductas de los arrendadores. De igual manera, tenemos que el impacto de esta nueva norma puede impactar múltiples procesos de negocios, incluyendo finanzas, contabilidad, procura, impuestos, operaciones, arrendamientos corporativos y recursos humanos. Impactos financieros, operativos y de negocio. La nueva norma incrementará los activos y pasivos y modificará la presentación del estado de resultado y flujo de efectivo.
El gasto de alquiler será reemplazado por depreciación y gasto de interés en el estado de resultados. Los indicadores financieros y de rendimiento que se usan más comúnmente se verán afectados. Sin embargo, algunos indicadores de utilidad mejorarán. Las entidades deberán llevar a cabo una reversión exhaustiva de los cambios propuestos y evaluar el impacto en sus métricas financieras y en sus indicadores de rendimiento, modelo de negocio, sistemas de información requerida, procesos de negocio y controles, que les permiten entender la complejidad y costos asociados con la implementación de la nueva norma de arrendamiento. Beneficios y nuevas oportunidades para los arrendatarios y arrendadores. La nueva norma pudiera resultar en negociaciones en los arrendamientos actuales para minimizar los impactos de la nueva norma. La eliminación de la contabilización fuera de balance y el incremento de los requerimientos administrativos pudieran reducir los atractivos de tener arrendamientos. Pudiera igualmente generar decisiones orientadas a promover la optimización del portafolio de activos arrendados en la búsqueda de ahorros de costo. A continuación, veremos la NIF 16 y la asimetría contable. La asimetría contable es el resultado de aplicar los requerimientos de las normas internacionales y obtener como resultado tratamientos contables diferentes, en forma y en los importes obtenidos, respecto de una misma transacción que, en circunstancias, se trataría de la misma manera. Es la asimetría contable en términos de comparabilidad. Identificar y reconocer una transacción económica que involucre un registro contable asimétrico solo es posible evaluando dos registros contables diferentes respecto a una misma transacción correspondiente a dos empresas económicamente independientes una de la otra. La información financiera de una misma empresa podría presentar registros contables diferentes para dos o más transacciones que son iguales. Para evaluar los efectos del cambio en las transacciones de arrendamientos con venta posterior, se analizará la etapa del arrendamiento previa a la negociación de la venta. De esa manera se observarán los casos de la contabilización. Se plantean los siguientes escenarios. En el escenario 1 tenemos un arrendamiento de equipos de cómputo por un plazo de 3 años. En el escenario 2, un arrendamiento de automóviles utilizados en una zona minera por un plazo de 4 años. Y en el escenario 3, un arrendamiento de departamentos para uso de oficinas por un plazo de 5 años. Es importante destacar dos aspectos importantes en los escenarios mencionados. Los arrendadores de cada situación se dedican como parte de su actividad económica a la compra y venta de estos bienes. Los arrendamientos para estos es un negocio nada despreciable que les genera rentabilidad. También, en ninguno de los alquileres se presenta una opción de compra incluida en el acuerdo. Esta sería negociada luego de terminado el plazo del arrendamiento, y no desde la firma del contrato. Escenario 1. La contabilización de un arrendamiento financiero por parte del arrendatario se basa en que los equipos de cómputo alquilados tienen una vida económica muy similar a la del plazo del contrato, que se aprovecha de los beneficios que puede brindar el activo subyacente. Asimismo, considera que el pago aplazado por estos bienes es muy similar al precio que se pagaría por adquirirlos. Por esa razón, se encuentra en la potestad de presentar dichos bienes en su balance. Por otra parte, el arrendador contabiliza un arrendamiento operativo debido a que considera factible aprovecharse aún de los beneficios del bien con una inversión mínima, a través de su venta en un mercado de bienes de segunda mano. Otros argumentos asociados a esta contabilización refieren al criterio de materialidad. En muchos negocios retail, el arrendamiento de bienes no forma parte del core business de la empresa. Por este motivo, dar un tratamiento como arrendamiento financiero a una transacción que representa menos del 10% de los ingresos brutos no resulta fiable. Escenario 2. La situación planteada en este escenario es la inversa del escenario 1, y los argumentos son diferentes. En el caso del arrendador, por ejemplo, una empresa dedicada al retail de autos, hay mucho por arriesgar en un arrendamiento para clientes mineros, debido a que el desgaste por su uso implicaría realizar una inversión significativa para venderlos luego como vehículos usados, lo cual impide generar una rentabilidad apreciable que permita recuperar su inversión inicial en el bien. Entonces, el arrendador trataría de generar dicha rentabilidad en una única transacción de arrendamiento incorporando dicho beneficio en las cuotas de alquiler que se cobrarán al arrendatario, motivo por el cual tiene argumentos suficientes para contabilizar este acuerdo como arrendamiento financiero. Mientras, en el caso del arrendatario, no existen motivos para pensar que el alquiler de vehículos es un arrendamiento financiero, muchas veces porque en la práctica le faltan datos fidedignos que le permitan llegar a la conclusión a la que llegó el arrendador en el párrafo anterior.
Además, tampoco puede descartarse el criterio de materialidad para esas empresas mineras, cuya actividad económica no se vería afectada por dejar de alquilar estos vehículos. En relación con la NIF 16, en este escenario el cambio elimina la asimetría. Por último, en el escenario 3. En estricto, este es el escenario menos complicado en términos de reconocimiento financiero. Tanto arrendadores como arrendatarios no tienen argumentos suficientes para señalar que, en un alquiler de departamentos, el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida económica del inmueble, subyacente que las cuotas acordadas impliquen la compra del activo en términos nominales. Por esta razón, ambos contabilizarían dicho acuerdo como arrendamiento operativo. No obstante, con el cambio incorporado de la NIF 16, el arrendatario deberá modificar dicha contabilización para registrar su derecho de uso, mientras que el arrendador mantiene su modelo contable a la fecha. Ahora pasaremos a hablar de la Norma Internacional de Información Financiera número 16, Arrendamientos. El objetivo de esta norma es establecer los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. También, asegurar que los arrendatarios y los arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esas transacciones. La información proporciona una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Cuando una entidad aplique esta norma, considerará los términos y condiciones de los contratos y todos los hechos y circunstancias relevantes. Una entidad aplicará esta norma de forma congruente a los contratos con características similares y circunstancias parecidas. La presente norma se aplica a todos los arrendamientos, incluidos los arrendamientos de activos de derecho de uso en un subarrendamiento, exceptuando los siguientes: los acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos que no sean renovables similares. Activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 Agricultura, mantenidos por un arrendatario. Los acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la CINIF 12. Las licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro del alcance de la NIF 15. Y derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdo de licencia que esté dentro del alcance de la NIC 38, para elementos como películas de cine, videos, juegos, manuscritos, patentes y derechos de autor. Un arrendatario puede aplicar esta norma a activos intangibles distintos a los descritos anteriormente. Identificación de un arrendamiento. Al inicio de un contrato, una entidad evaluará si éste es o contiene un arrendamiento, es decir, si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Para un contrato que es o contiene un arrendamiento, una entidad contabilizará cada componente del arrendamiento dentro del contrato como un arrendamiento de forma separada de los componentes del contrato que no constituyen un arrendamiento. Arrendatario. En un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento u otros que no son de arrendamiento, un arrendatario distribuirá la contraprestación del contrato a cada componente del arrendamiento sobre la base de precio relativo independiente del componente del arrendamiento y del precio agregado independiente de los componentes que no son un arrendamiento. Arrendador. Para un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento o que no son de arrendamiento, un arrendador distribuirá la contraprestación según lo establecido en la norma. El plazo del arrendamiento es el periodo no cancelable de un arrendamiento, junto con los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción, y también los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento. Arrendatario. Reconocimiento. En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Medición. Medición inicial del activo por derecho de uso. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo. El costo del activo por derecho de uso comprenderá el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, los pagos por arrendamiento realizados o no a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos, los costos directos atribuibles incurridos por el arrendatario,
y una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar el activo subyacente restaurado en el lugar en el que está ubicado. Medición inicial del pasivo por arrendamiento. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si esa tasa pudiera determinarse fácilmente. Si esa tasa no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario. Medición posterior. Medición posterior del activo por derecho de uso. Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso aplicando el modelo del costo. Modelo del costo. Para aplicar un modelo del costo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, y ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento. Un arrendatario aplicará los requerimientos de la depreciación de la NIC 16, propiedades, planta y equipo, al depreciar el activo por derecho de uso sujeto a los requerimientos. Otros modelos de medición. Si un arrendatario aplica el modelo del valor razonable de la NIC 40, propiedades de inversión, a sus propiedades de inversión, el arrendatario también aplicará ese modelo del valor razonable a los activos por derecho de uso que cumplan la definición de propiedad de inversión de la NIC 40. Medición posterior del pasivo por arrendamiento. Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento, incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento, reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados, y midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o modificaciones al arrendamiento. El interés de un pasivo por arrendamiento en cada periodo durante el plazo de arrendamiento será el importe que produce una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo por arrendamiento. Modificaciones del arrendamiento. Un arrendatario contabilizará una modificación del arrendamiento como un arrendamiento separado si la modificación incrementa el alcance del arrendamiento añadiendo el derecho de uso al usar uno o más activos subyacentes, o la contraprestación por el arrendamiento se incrementa por un importe acorde al precio, independiente del incremento del alcance y por cualquier ajuste adecuado a ese precio independiente para reflejar las circunstancias del contrato concreto. Presentación. Un arrendatario presentará en el estado de situación financiera o en las notas los activos por derecho de uso por separado de otros activos y los pasivos por arrendamiento por separado de otros pasivos. Información a revelar. Los arrendatarios revelarán información en las notas, que junto con los demás estados financieros dé una base a los usuarios de la información para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo del arrendatario. Arrendador. Clasificación de los arrendamientos. Un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Arrendamientos financieros. Reconocimiento y medición. En la fecha de comienzo, un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantenga en arrendamientos financieros y los presentará como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Medición inicial. El arrendador usará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta en el arrendamiento. En el caso de un subarrendamiento, si la tasa de interés implícita en el subarrendamiento no puede determinarse con facilidad, un arrendador intermedio puede usar la tasa de descuento utilizada en el arrendamiento principal. Medición posterior. Un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. Arrendamientos operativos, reconocimiento y medición. Un arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos operativos como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática.
El arrendador aplicará otra base sistemática si ésta es más representativa del patrón con la que se disminuye el beneficio del uso del activo subyacente. Presentación. Un arrendador presentará los activos subyacentes sujetos a arrendamientos operativos en su estado de situación financiera de acuerdo con la naturaleza de los activos subyacentes. Información a revelar. Los arrendadores revelarán información en las notas y en los demás estados financieros que dé una base a los usuarios de la información para evaluar los efectos de los arrendamientos. Revelará los siguientes importes: el resultado de ventas, ingresos financieros sobre la inversión, ingresos relativo a pagos por arrendamiento variables no incluidos, además del ingreso del arrendamiento aparte de los pagos por arrendamientos variables.